Ajá, papus. Hace ya bastantes ayeres tuvimos el top 5 de los campeones más fuertes de late game. Monstruos incontrolables que te hacen arrepentirte de ponerte a bailar como Van Damme cuando estás en el juego medio. Así que aprende de tus errores y termina tus partidas a tiempo, porque el día de hoy hablaremos de lo contrario. Hablaremos de esos personajes que dominan el juego temprano y medio, pero que en late game ya no parecen tan imponentes. Así es, muchachos, hora de dejar de alardear tu ventaja porque estás en el top 5 de los campeones con peor late game. Ruben Master, ¿te has vuelto loco? Katarina en late game y fedeada hace más daño que encontrar cerrada tu taquería de confianza. Y tienen razón, pero está en este puesto por una sencilla razón. En el juego temprano y específicamente medio, Katarina puede crear un caos. Sin embargo, en late, salvo que tu team sean puros campeones flancitos, tú ya tendrás varios campeones que puedan resistir al daño de Katarina, poniendo un hasta aquí con algún CC salvaje. Tú puedes tener todo el daño que quieras, pero en late game, las teamfights son salvajes. Se definen por control de masas y Katarina se derrumba ante la mínima demostración del mismo. Similar a Katarina, LeBlanc, pese a que tiene un daño de los 3000 infiernos, en late game pierde efectividad y se convierte en un one hit wonder, como Vanilla Ice en los 90, ya que puede pegarle con todo a un campeón, y después tienen que encontrar la manera de desaparecer de la escena. En el meta actual, LeBlanc se queda rezagada en la participación de batallas de equipo, siendo desplazada por mids más proactivos. Su fragilidad es un gran problema y requiere un buen par de manos platinadas para contrarrestar este insuficiente late. Lee Sin tiene un problema muy serio, y es que no puede ver con claridad el late game. Es verdad que Lee Sin goza de un early game próspero y productivo con ganks a diestra y siniestra, y un daño sustentable envidia de muchos junglas, lo que en muchas ocasiones hace que se lleve más kills de lo que debería. Sin embargo, el problema viene cuando tiene que tomar la decisión mortal de hacerse daño o tanque, siendo esta última la más viable según yo. Y es que Lee Sin falla en su relación daño-resistencia, pues si decides irte daño, no resistirás lo suficiente para hacer una gran participación en teamfights. Y si decides irte tanque, dependerás completamente de tus enganches y jugadas específicas, pues tu terrible escala en late no te dejará tener un daño decente. Lee Sin en el puesto número 3. Yorick es un excelente pick para cuando quieres hostigar a alguien en fase de líneas. De hecho, podría decir que es uno de los campeones más fuertes en early game, excelente contra campeones que buscan crecer en esta etapa de juego. No obstante, se queda corto de manera rotunda cuando la fase de líneas acaba, y sobre todo en teamfights. Depende totalmente de su ultimate y de la habilidad de quien lo tenga, pues de lo contrario terminará pareciendo un chiste de mal gusto. Aún si está afiliado, su falta de control de masas contundente lo deja muy abajo como pick razonable, haciendo que él y sus fantasmas no tengan la presencia que uno desea. Él vive rápido y muere joven Yorick en el puesto número 2. Tal como una película excelente con un final apestoso, Shaco se queda en el puesto número 1 por ser el campeón más asquerosamente frágil y que menos impone en late game. Ustedes podrán decir lo que quieran acerca de su daño brutal y de sus habilidades de despiste, pero la realidad es que Shaco en late game se queda dependiendo totalmente de las buenas oportunidades que su equipo le dé, y cazando como a dé lugar a los carries. Sería una lástima que medio equipo enemigo se comprara una docena de pink wards. Por eso es mejor que no hagas tus payasadas y terminas la partida lo antes posible si vas con este Shaquito. Y muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy. Dime en los comentarios cuáles son tus campeones con el peor late game. Quiero leerlo. Muchachos, muchas gracias por haber disfrutado de este top. Como recompensa para los suscriptores, les recuerdo que estaré haciendo sorteos de skins y RP cada 15 días con la ayuda de Dama G. Así que los invito a participar en el sorteo de una skin de 1350 RP. Para participar solo tienen que dar clic en el link que está justo debajo de este video y seguir los pasos. Para los que me preguntan que no les sale el paso de compartir, es porque les cuentas y al menos uno de sus colegas también entra al sorteo. Pero no se preocupen, no es obligatorio. Así que vamos, quizá este sea su día de suerte. Muchachos, si les ha gustado el video, denle like y compártalo a sus camaradas. Eso me ayudaría muchísimo para seguir haciendo este trabajo. Yo me voy, pero no sin antes decirles lo inolvidable. Mi nombre, Ruben Master, y nos vemos hasta la fucking próxima. Hey, ve más videos de Ruben Master dando clic a la pantalla. Oh, también a esta otra. Ambos están Ricochet. No olvides seguirme en mis redes sociales y por supuesto, te invito a suscribirte al canal dándole clic aquí.